Sí, Sí, señora. Daisy, ya aparece grabando. Listo, vale. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de orientación metodológica del módulo 2, Escogencias Estratégicas, Propósito y Mega. Para nosotros es un gusto tenerlos nuevamente conectados por este medio. Muchas gracias a las organizaciones participantes del programa y, por supuesto, algunos de los mentores que hacen parte también del programa se han conectado a esta sesión. En este espacio, pues daremos contexto de las diferentes plantillas que ustedes deben de desarrollar en el template del módulo 2. Y también es un espacio en donde pues la idea es que podamos aclarar inquietudes, que sea pues una sesión como muy participativa. Y bueno, ya entonces voy a dar inicio. Permítame un segundo, voy a apagar mi cámara para mejor conectividad y ya les voy a compartir pantalla. Permítame un segundo, por favor. Bueno, les agradecemos por favor mantener micrófonos y cámaras apagadas. Yo como voy a estar proyectando, posiblemente no voy a ver si tenemos manitos levantadas, entonces Cristian y Andrea van a estar muy pendientes y también del chat si hay alguna pregunta al respecto. Bueno, entonces, antes de arrancar con la metodología, el día miércoles nosotros les compartimos a todos por correo electrónico, de acuerdo con los contactos que tenemos registrados en base, la información del módulo. En este correo, ¿qué les enviamos? Les enviamos el enlace del video del lanzamiento del módulo del día lunes. Les compartimos la guía. Aquí quisiera pues empezar como a abrir esos documentos. Entonces, la guía es el documento base y siempre hemos hecho la misma recomendación. En el módulo anterior también lo hicimos. Este es el documento, como su nombre lo indica, es la guía que les va a permitir a ustedes tener claridad de acuerdo con cada uno de los ejercicios que propone la metodología. Digamos que hay un contenido especial para cada una de las slides. Este documento es importante que ustedes lo estudien o en este caso lo socialicen con el grupo de trabajo que los está acompañando en Trayectoria Mega antes de iniciar el módulo, para que ustedes aterricen cuáles son esas preguntas claves, que la idea es que ustedes vayan respondiendo en la medida que vayan desarrollando cada uno de los ejercicios y que todos tengan la misma claridad de qué es lo que hay que desarrollar. También les entregamos entonces la presentación que realizó Sergio. En este caso es un documento en PDF. Ustedes aquí también, parte de los ejercicios que vamos a ver el día de hoy en esta orientación, los tomé como referencia de este material para que pues exista una coherencia. Quizás agregué algunos ejemplos adicionales, pero la idea es que ustedes también puedan utilizar este documento base para profundizar y por supuesto también remitirse al video de lanzamiento en cualquier momento porque es un enlace que se cargó en YouTube directamente, entonces ese no caduca. Mientras que el del material sí tiene una vigencia hasta el 12-13 de abril, si no estoy mal, entonces es importante que ustedes descarguen este material para que lo tengan disponible. También dentro de la información encontrarán un documento en Excel o un archivo mejor con las herramientas para desarrollar el template. En este entonces van a encontrar un pequeño como cronograma, por decirlo así, en donde están cada uno de los ejercicios que propone la metodología. Este módulo es un poco más corto, tiene 5 capítulos, pues a diferencia del módulo anterior que eran 9, pero en cada uno de esos capítulos hay como unos subtemas, por decirlo de esta manera. Entonces, esta herramienta les va a permitir a ustedes organizarse de manera interna. Como lo hemos mencionado, el trabajo de Trayectoria Mega no es de una sola persona, no es de la gerencia o no es de unos cuantos de la organización sin contar con el apoyo de gerencia, sino que acá ustedes lo pudieron experimentar en el módulo 1 y es vital que desde la gerencia exista
como ese direccionamiento a su equipo estratégico para liderar como tal el proceso y darles a ustedes como ese orden para que ustedes puedan trabajar. Entonces, en esta herramienta no es un documento que ustedes van a entregarnos a nosotros, es algo que les va a permitir organizarse internamente. Importante que ustedes, ya teniendo el material, pues empiecen a organizarse, no dejen el desarrollo para lo último. Consideramos que este proceso requiere dedicación y es un proceso estratégico para la organización. No se debe ver como pues algo marginal o un tema para la cámara o para los mentores, como siempre lo hemos enfatizado y pues esta no sería la excepción. Entonces, bueno, esta es como una plantillita que les puede servir. Recomendación, que ustedes tengan reuniones semanales. Ya el tiempo, pues ustedes de dedicación a cada una de esas reuniones ya lo define cada compañía. Y bueno, en este entonces van a encontrar los diferentes ejercicios que van a estar disponibles para el desarrollo de los diferentes ejercicios que vamos a ver. También entonces tenemos el documento del template. Recordemos que el template es el documento base. En este caso es este documento, el documento donde ustedes van a desarrollar los ejercicios. Este documento, para aquellos que hasta de pronto se han conectado y son nuevos en este espacio, es un documento que les va a permitir generar un conocimiento colectivo y les va a permitir pues tener un hilo conductor de lo que propone la metodología. Entonces, es muy importante aquellas personas que están siendo vinculadas para este módulo, ustedes pues también les puedan compartir todo el material para que todos pues estén hablando el mismo lenguaje. En el template entonces encontrarán las preguntas claves que ya en un momento las vamos a revisar y cada uno de los ejercicios que propone la metodología. Todas las plantillas, digamos que son editables, hay algunas que son del formato de Excel que ustedes las pueden volver a copiar en este espacio. Tenemos también el contenido acá de la bibliografía, que es muy importante. Nosotros siempre les vamos a entregar un material adicional que es la bibliografía. Para este módulo particularmente hay unos documentos, por ejemplo, la estrategia del Océano Azul les va a permitir identificar cómo hacer adecuadamente esa curva de valor, o sea, o profundizar sobre ese concepto. Y también algunos relacionados con el tema de la ventaja competitiva o la parte de activos estratégicos o recursos estratégicos, porque recordemos que este módulo es de escogencias estratégicas para poder competir de una forma diferente en el mercado. ¿Qué más les entregamos por acá? Bueno, el video que ya se los compartimos y pues posterior a esta reunión, una vez tengamos descargado el video, yo les voy a enviar el documento que voy a utilizar hoy, que en este caso es la orientación metodológica. Pues allí ustedes van a encontrar ejemplos que están basados en la información que recibimos el día lunes en el lanzamiento. Bien, entonces voy a arrancar acá rápidamente con el template para que revisemos cuáles son los ejercicios que vamos a desarrollar a lo largo de este proceso. Entonces, rápidamente voy a leer esas preguntas claves. Recuerden que estas preguntas no necesariamente ustedes tienen que contestarlas textualmente, sino que estas preguntas de alguna manera se irán resolviendo en la medida que ustedes vayan aplicando la metodología. Entonces, la primera es, precisamos las capacidades de la empresa entendidas como lo mejor que la empresa sabe hacer. Confirmamos los activos estratégicos, tanto tangibles como intangibles, con los que cuenta la empresa. Definimos los valores que enmarcarán los comportamientos de la empresa y del talento que hacen parte del equipo de trabajo. Confirmamos el propósito de la empresa y su fuerza inspiradora. Conecta con un aspecto emocional con el que los grupos de interés la puedan identificar. Refleja un sentido de contribución externa. Definimos la mega. Es fácil de comprender y medir. Es retadora y audaz. Confirmamos la propuesta de valor y cruzamos estos elementos con las fortalezas identificadas de la empresa. Calificamos en detalle el grado de madurez de las actividades críticas, estado de madurez actual. Aprendimos de lo que somos. Anotamos la descripción del cliente objetivo y la cobertura del mercado al que servimos o queremos servir.
¿Qué innovación calificamos y elegimos para implementar e impactar de manera sensible la empresa y su modelo de operación? Y finalmente, trabajamos en equipo, compartimos el material de la metodología, lecturas y construimos avances dando participación a un equipo de trabajo amplio. Logramos avanzar en la construcción de inteligencia colectiva con un grupo de coequiperos clave con actitud, sensibilidad y compromiso con el futuro de la empresa. Entonces, estas preguntas son las preguntas claves del módulo. También las van a encontrar en la guía que fue facilitada. Y en el primer ejercicio, entonces, voy a hacer un recorrido rápido y ya ahora vamos a entrar como en detalle de cada uno. Entonces, en la primera parte, tocaremos el tema de recursos estratégicos, capacidades y activos. Entonces, aquí proponemos esta lista de chequeo, que es una de las herramientas que van a encontrar en Excel, que es importante. Voy a mostrarles acá rápidamente. En la parte de abajo, ustedes al desplegar esta pestañita siempre van a encontrar lo que indica la guía. Entonces, tienen el documento completo, pero acá también lo tienen como fraccionado para que ustedes cada vez que vayan a realizar un ejercicio, pues puedan también como aterrizar nuevamente los conceptos y lo que se está sugiriendo pues para cada uno de los ejercicios. Listo. En este entonces, de acuerdo con esa lista de chequeo y el cruce de esas fortalezas identificadas en el módulo 1, pues aquí ya se van a colocar como tal las capacidades distintivas con una descripción puntual. Aquí nuevamente las mencionamos, pero adicionaremos entonces los activos estratégicos de la organización. Esta es una diapositiva nueva, donde pues se van a ubicar de acuerdo con un análisis de esas capacidades y recursos estratégicos. Pues ya les voy a explicar cómo se va a diligenciar esta parte. El segundo ejercicio hace referencia a las definiciones de carácter estratégico. Aquí vamos a retomar el tema de valores empresariales, la parte de la definición de misión, visión, propósito y la mega. Estos dos se han dejado opcionales, sin embargo, es muy conveniente aquellas empresas que aún cuenten con estos dos elementos, pues lo puedan actualizar, ¿cierto? De acuerdo con este planteamiento de la mega. En la parte 3 veremos todo lo referente a la curva de valor. Entonces, este también es un ejercicio que se encuentra en las plantillas de Excel para que ustedes lo puedan desarrollar. La selección de atributos de acuerdo con esa curva de valor. En el ejercicio 4 veremos las definiciones para el cliente. Entonces, aquí ya se va a construir como tal la propuesta de valor, el cliente objetivo, el alcance geográfico. Y finalizamos con el ADN o red de valor, que en este caso dejamos dos formatos, uno para una red de valor de 3 atributos o de 4 atributos, dependiendo del modelo que ustedes quieran elegir. Y la calificación, o mejor la tabla, que también es una tabla que está en Excel para realizar la calificación del grado de madurez de las actividades críticas del ADN calificado. Esta sería como tal la información del template, ¿cierto? De cada uno de los ejercicios que ustedes tendrán que desarrollar junto con el equipo de trabajo. Bien, entonces, ahora sí voy a proyectar la orientación. Quise traer este mapa, Sergio lo mostraba en el lanzamiento de módulo, porque todos los elementos que nosotros vemos de la metodología se deben de ver como esta red, ¿cierto? Todos están interconectados unos con otros. Y el módulo 1 es el módulo que es el pilar del desarrollo de este modelo de gestión, en donde ustedes pudieron identificar, de acuerdo con esas variables del entorno, cuáles son como esas variables que les pueden impactar de forma positiva o negativa, desde el análisis del PESTEL, entendiendo las fuerzas competitivas de la industria, cómo desde la transformación digital ustedes también pueden tener oportunidades para implementar en sus organizaciones, entender el mercado para saber en dónde ustedes están situados hoy en día y cómo de alguna manera se van a retar a esa mega estratégica grande y ambiciosa, hacer una lectura de cuál es el perfil de cliente, entender la competencia desde un análisis DOFA para conocerlos un poco más
y ver realmente allí pues cuáles son también esas fortalezas y debilidades para hacer un cruce también desde las capacidades de la organización, entender el mapa de procesos, y esto lo vamos a ver también para la parte de capacidades de la organización, y finalmente en ese análisis del DOFA, ¿cierto? El gran documento y el resumen, donde ustedes pudieron concentrar toda la información era en ese análisis del DOFA, y es muy conveniente que ustedes hagan como tal esa revisión nuevamente, y también teniendo en cuenta aquellas observaciones que recibieron por parte de los mentores en las sesiones de trabajo denominadas plenarias. Y en este módulo, pues por supuesto que es una conexión directa con este módulo, y cada uno de los módulos, en la medida que vayamos nosotros avanzando en la metodología, se darán cuenta que la metodología es viva, o sea, esto no queda estático, sino cada vez que ustedes necesiten devolverse a un módulo, hacer ajustes, lo pueden hacer para que realmente el plan de esa ruta hacia la mega pues les quede bien establecida. Bien, entonces para la parte de recursos estratégicos, capacidades y activos, traje el DOFA, ¿cierto? Como un referente para que ustedes puedan hacer un análisis desde las fortalezas que identificaron, eh, en que ustedes son muy buenos, o sea, aquí las capacidades las vemos desde en qué son muy buenos, y los recursos estratégicos son esos activos con los que cuenta la organización para poder desarrollar esas capacidades. Entonces es muy pertinente que ustedes hagan esa revisión del DOFA para que efectivamente revisen si estos planteamientos, si estos elementos de carácter interno los tienen bien identificados. Porque, ¿qué pasa? Hay muchos factores que pueden ser transversales en el mercado. Entonces, y es válido, claro, cuando una empresa dice, no, pues yo coloco la trayectoria, coloco el talento, pero si yo me estoy comparando con la competencia, también la competencia puede tener trayectoria, también la competencia puede tener un talento excepcional. Y aquí la clave es que ustedes puedan identificar realmente cuál es esa ventaja competitiva, cuáles son esos aspectos diferenciales, porque estas son como unas armas estratégicas para poder competir de manera adecuada en el mercado. Entonces, si son elementos muy comunes, quizás el tema de la diferenciación pues no va a ser identificado, y se estaría pues compitiendo de la misma manera. Entonces, por eso este módulo se llama de escogencias estratégicas. Si bien hay un sinnúmero de elementos, pero de aquí ustedes van a tomar unos elementos de referencia para que tengan foco, y que esos elementos realmente les marquen el diferencial. Entonces, por eso lo traje aquí simplemente como recordatorio. Sin embargo, es muy válido y sería muy bueno para las plenarias para hacer como un recordatorio de aquellos ajustes que quizás que los mentores les sugirieron en las plenarias, más que volver a presentar el módulo 1, es como en una pequeña diapositiva antes de arrancar el desarrollo de este, pues que nos contaran como cuáles fueron esos ajustes. Entonces, no sé, se hizo ajuste en el análisis del mercado, se volvió a revisar la matriz de competidores, se hicieron ajustes en el DOFA, pero de manera como muy, muy general. Bien, entonces para este ejercicio tenemos entonces esta lista de chequeo. Esta lista de chequeo y con los demás ejemplos que facilita la metodología, quizá les va a permitir a ustedes complementar justamente esas capacidades y en su momento los recursos para potencializar aún más lo que ustedes tienen como organización. Entonces, en este ejercicio, la intención es que ustedes puedan distribuirlo en cada una de las personas que los está acompañando en el proceso, para que de manera individual cada uno realice una calificación desde Daisy, súper, perdón. ¿sí? El señor Carlos Andrés Jaramillo tiene la mano levantada. Listo, Carlos. Hola, buenos días para todos. Qué pena, Carlos, buenas. Daisy, ahí interrumpirte. Sino que con esta parte que estás presentando acá, en anteriores ejercicios hemos visto que muchas de las empresas se enfocan inicialmente en rescatar o en identificar todas esas capacidades distintivas y de valor que hoy tienen, ¿cierto? Y que son muy evidentes. Es decir, si yo hago un proceso de facturación masivo y soy muy bueno en eso, pues obviamente identifico que tengo esa capacidad.
igual como con los negocios que cada una de las compañías tiene. Cuando nosotros hablamos de la mega, decimos que esa mega, para yo poderla lograr, tengo que empezar a hacer también cosas diferentes. Y lo que pasa en muchas de las compañías es que tenemos unas capacidades que muchas veces no sabemos que tenemos, pero que están ahí, que las hacemos todo el tiempo, solo que no hacen parte como de nuestro core del negocio y no nos damos cuenta de que son unas capacidades que en algún momento pudiéramos explotar para poder lograr un crecimiento tipo mega. Cuando yo he hecho las mentorías y cuando he tenido algunas otras charlas, generalmente trato de usar ejemplos muy criollos porque pues siempre nos hablan de Google, de Apple y pues eso se nos hace como lejano. Me gusta más poner ejemplos más de acá que son tangibles y que se nos hacen tan cercanos que uno dice, a mí también me podría pasar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno de esos ejemplos que siempre pongo es el de esta gente de Bocadillos del Caribe. Digamos, ellos tienen un producto que lo venden, son muy exitosos con el producto y llegan en algún momento a un punto de saturación. O sea, ya no pueden vender más bocadillos, incluso llega una moda fit que hace que el producto empiece a estar un poco amenazado, pero ellos dicen, yo quiero crecer y yo quiero generar más ventas. ¿Cómo hago para vender más si nadie se va a comer 2 o 3 bocadillos más a lo que ya se está comiendo hoy? Entonces empiezan como a girar en torno a ese mercado del bocadillo, pero en algún punto ellos dicen, venga, nosotros en qué somos buenos. Nosotros somos buenos produciendo el bocadillo, sí, pero también somos buenos distribuyéndolo, haciendo que en cada tienda, en cada barrio haya Bocadillos del Caribe. Entonces, si yo tengo esa capacidad de distribución, ¿qué más podría llevar yo a una tienda que no sea solo bocadillo? Porque de pronto el bocadillo ya está saturado. Entonces empieza a aparecer arroz del Caribe, frijoles del Caribe, un montón de granos que ellos no lo saben hacer, lo empiezan a aprender, el empacar y todo esto, pero sí tienen la capacidad de distribución muy bien desarrollada. Entonces eso les permitió a ellos tener un brinco gigante en las ventas, porque ya no solo vendían un producto, sino que empezaron a vender muchos otros, utilizando una capacidad que ya tenían, pero que posiblemente ellos no la habían visto, porque ellos se enfocaban en somos muy buenos haciendo el bocadillo, un muy buen bocadillo, pero nunca tenían como en mente qué tan buenos somos distribuyendo, ¿cierto? Entonces acá, en este ejercicio que ustedes van a hacer, es muy bueno que piensen en lo que ustedes hacen hoy, pero también vayan y escarben, y ahí es donde es importante hablar con los coequiperos, con la gente de la empresa. Venga, nosotros qué más estamos haciendo bien, somos buenos en diseño, por ejemplo, o somos buenos igual como esta gente en distribución o en otras cosas, que eso nos puede apalancar y lo podemos poner como una capacidad distintiva estratégica para poder lograr empezar a duplicar ventas, por ejemplo, que puede ser uno de los objetivos en la mega. Quería como contarles eso, Daisy. Súper, Carlos. No, inclusive parte de este ejercicio también busca precisamente, nosotros nos estamos preparando para el futuro de la organización, ¿cierto? Entonces, hoy tenemos un hoy, pero cuando ustedes están ya proyectando la mega, de todas maneras pueden identificar incluso capacidades que ustedes en este momento no tengan, pero que van a requerir para cumplir la mega, ¿cierto? Entonces, este tipo de análisis precisamente les va a permitir a ustedes em, aterrizar mucho más estos conceptos y decir, bueno, ¿en qué somos hoy muy buenos? Así como lo mencionaba Carlos, inclusive son casi que capacidades ocultas también, como tú lo decías, que quizás no se están en este momento capitalizando para la organización, pero están ahí presentes. O quizás hay algunas que definitivamente no estén presentes, pero que sean requeridas para cumplir la mega, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio, la idea es que ustedes puedan identificar, esta es una lista de chequeo donde ustedes, como les indicaba, la idea es que ese grupo mega, cada uno individualmente puede hacer la calificación vista la capacidad como organización, ¿cierto? No solamente tomar, por ejemplo, la capacidad del talento aplicada al área de tecnología, por ponerles un ejemplo, no, sino cómo yo veo esa capacidad de manera transversal en la organización y en qué nivel de madurez se puede estar estimando. Entonces, para este ejercicio, ustedes van a tomar como referencia la tablita de Excel, que en este caso se llama checklist de capacidades,
La calificación es de 1 a 5, siendo 1 el nivel de madurez bajo y 5 el nivel de madurez más alto. Y ya ustedes acá pues van cambiando, ¿cierto? Y ya les va cambiando como tal el total, que es importante, que hasta de pronto ustedes dicen, no, es que tenemos más coequiperos o más áreas, ¿cierto? Que van a intervenir acá en este proceso. Entonces pues ya ustedes agregan las columnas y organizan acá pues como tal la fórmula. Entonces si son 10, pues acá no sería un 6 dividido por 6, sino por 10. O si son menos de las 6, igual, entonces actualizan la fórmula. Pero no es solamente que hagan el tema individual, ya la idea es que después se reúnan, ¿cierto? Nuevamente, y cada uno desde su entendimiento realice como ese análisis y en conjunto saquen como una serie de conclusiones, de tal manera que en la plenaria, más allá de leer los resultados, es que ustedes nos cuenten qué identificaron, ¿sí? ¿Qué les permitió ver este ejercicio diferente a lo que ustedes habían hecho pues anteriormente? Inclusive si identificaron otras capacidades distintivas aparte de las que ustedes ya tenían mapeadas o confirmaron algunas y confirmaron ya desde un nivel de madurez partiendo de ese DOFA priorizado. Entonces, esa es la intención. Sí, Cristian, dime. Daisy, perdón. La señora Lina Marcela González tiene la mano levantada. Sí, Lina, adelante. Hola, buenos días, Daisy. Ahí tengo una inquietud. Tú ahí nos dices que es de 1 a 5, pero cuando te vas al Excel en la notica que tienes 1 a 10, independiente, o Perdón. 1 a 5. Sí, es 1-10, disculpa, Melina, qué pena. Listo, mil gracias. Es Gracias. 1 a 10. Gracias Sí. a ti. Así es, gracias, Lina. Listo, entonces, bueno, ya claro este ejercicio de 1 a 10, qué pena, de 1 a 10, la calificación siendo 1, el nivel 1 de madurez, o sea, bajo, y 10 el mayor. ¿Cómo podemos entonces ver esa identificación de capacidades distintivas? Sergio lo explicaba en el lanzamiento y se puede hacer de dos maneras. Visto desde los procesos de la organización, ¿cierto? Entonces, en el módulo 1 también hicimos un ejercicio de identificación de esa cadena de valor o mapa de procesos, en donde ustedes, de acuerdo con ese proceso, pueden identificar en dónde son muy buenos en la organización, si están ubicados desde el proceso visional, que es toda la parte estratégica de la organización, o si están dentro de los procesos misionales, que es el core de negocio. Entonces, esa es una manera como ustedes también pueden reconfirmar esas capacidades o también desde las áreas funcionales. Ahora Carlos lo mencionaba, esta empresa es muy buena, no solamente en la parte de fabricación de ese producto, sino que también tiene una capacidad en la parte de distribución. Entonces, ya ustedes podrían también identificar si es por un área específica, si es por la parte, no sé, de investigación y desarrollo, o por la parte de diseño de productos, o en el tema de mercadeo, o en la parte de creación de alianzas estratégicas, entre otros. Entonces, aquí ustedes van a encontrar una diversidad de ejemplos que les podrían aportar dentro de esa selección de capacidades distintivas. Aquí tenemos más ejemplos, ¿cierto? Entonces, ya digamos que visto la capacidad con una declaración, por decirlo así, entonces, si estamos hablando del talento, y es un ejercicio que ustedes pues posteriormente van a hacer, y es, si yo identifiqué que somos muy buenos en la parte de talento, entonces, para nosotros, ¿qué significa ese talento? Entonces, aquí hay una frase que dice, somos buenos para atraer, motivar, comprometer y retener personas con buen ser y competentes. Listo. Y así con cada una de las capacidades. Daisy, perdón. La ¿Sí? señora Lina todavía tiene la mano levantada. No sé si tenga alguna duda. No, muchas gracias. Listo. Ya la voy a quitar. Ok, gracias, Lina. Bueno, con respecto a los recursos estratégicos, entonces, los recursos estratégicos en este caso son esos activos tangibles o intangibles. Inclusive hay organizaciones donde tienen activos ocultos. En este caso son todos aquellos que están presentes. Es muy parecido a lo que Carlos decía. Son capacidades que están presentes en la organización, pero no se han potencializado de la mejor manera. Entonces, también pueden existir ese tipo de activos en donde, no sé, tengan un capital humano o personas con unas capacidades desde las habilidades y el talento excepcionales para hacer otro tipo de funciones
adicionales a las que hace, pero realmente no se le está sacando provecho. O en el tema de capacidad ociosa, en ocasiones digamos que no se aprovecha al máximo, o hay organizaciones o empresas en donde fabrican un producto y del restante de esa materia prima quizás podrían sacar un nuevo producto al mercado. Entonces, aquí simplemente les dejamos algunos ejemplos de referencia para que ustedes puedan identificar esos activos tanto tangibles o intangibles en la parte física. Entonces, si ya es, digamos, el tema de infraestructura de la organización visto desde las sedes físicas, la parte de cobertura geográfica, en la parte financiera, la capacidad de endeudamiento, la parte de músculo financiero, desde lo tecnológico, entonces, la parte, por ejemplo, la gestión de las bases de datos. Hoy en día, ese tema de bases de datos en las organizaciones es un activo intangible valiosísimo y que en ocasiones no se le saca, digamos, ese potencial. La parte de reputación organizacional, sin duda, es un tema relevante para las organizaciones hoy en día y, por supuesto, el talento humano. Pero también hay otro tipo de activos que estarían también concentrados en el tema de la propiedad intelectual, la parte de patentes, derechos de autor, el tema de registro de marca, entre otros. Entonces, la idea es que ustedes puedan, como yo les decía al inicio, revisar muy bien ese análisis del FODA desde las fortalezas para que ustedes puedan complementar en aquellos que quizás no identificaron en su momento. Bueno, aquí les dejamos otro ejemplo. ¿Para qué nos sirven todos estos elementos? Sergio lo mencionaba en el lanzamiento y es para crear esa ventaja competitiva. Recuerden que ustedes van a salir al mercado con una propuesta diferencial, con ese ADN calificado diferencial, pero para poder salir al mercado con esa herramienta tan potente, pues si no tienen claridad de esa ventaja competitiva, difícilmente van a poder diferenciar en cuál de esas ventajas competitivas podría estar la empresa, ¿cierto? Entonces, hay, digamos que varios modelos de ventajas competitivas, sin embargo, se proponen estos dos para hacer como esa distinción en cuál podría estar la empresa, ¿cierto? Si es una empresa enfocada al liderazgo de costos, en este caso, pues son organizaciones que tienen una alta capacidad de optimización de sus procesos y son casi que empresas líderes del mercado. Son empresas que pueden tener procesos de economía de escalas y pueden de alguna manera en su cadena de valor, pues optimizar cada uno de los eslabones para garantizar, digamos que el mejor precio siempre. También veíamos el ejemplo, en este caso de Uno. En este caso ellos son los líderes del hard discount, pero justamente es porque han identificado muy bien sus capacidades en la parte de negociación con proveedores, la red de distribución, la amplitud del portafolio, entre otros elementos. Pero también hay otro estilo de ventaja competitiva y es el de diferenciación. En este caso, ahí no marca, o sea, el tema de precio no es un factor relevante porque en este caso el cliente es susceptible a pagar más, ¿cierto? Porque hay una oferta de valor diferenciada. Aquí hay unos atributos que hacen una diferencia importante y que, digamos, el cliente pues sabe que el producto así valga más, pues digamos, tiene la capacidad para pagarlo porque sabe lo que le están entregando. Entonces, son dos estilos de ventaja competitiva y es muy importante también tenerlo en consideración para el análisis y aterrizar todos los elementos de los activos estratégicos y recursos estratégicos. En la ventaja competitiva importante características, que sea que sea relevante, que sea escasa, es decir, aunque los competidores se tarden un poco en replicarla, porque siempre eso sucede en el mercado, pero de alguna manera que no sea tan fácil de copiar, que sea sostenible en el tiempo también y que sea transferible geográficamente. Bien, entonces para el primer ejercicio, una vez ustedes hayan hecho nuevamente todo el análisis,
tomando como referencia ese DOFA del módulo pasado, realizando como ese ajuste, haciendo esa lista de chequeo de capacidades donde van a pues, involucrar esas personas del equipo estratégico, inclusive preguntarles a las otras áreas. Es válido para que ustedes tengan como ese consolidado. En esta diapositiva ustedes ya colocarían como tal cuáles serían esas 6 capacidades máximo distintivas que identificaron. Acá yo simplemente coloqué 3 como ejemplo y esa capacidad pues ya ustedes la definirán, ¿cierto? O sea, si estamos hablando en el caso, por ejemplo, de diseño de soluciones, yo coloqué pues aquí este ejemplo y dice, hacemos de lo posible algo tangible, lo cual nos permite interpretar una necesidad hasta transformarla en una solución real. Listo, entonces ya ustedes harán como tal también esas definiciones para las capacidades que hayan determinado. Aquí en entonces vamos a volver a colocarlas, pero agregaremos los activos estratégicos. Entonces quedaría algo así, ¿cierto? Entonces, en orden de importancia, es muy importante en esta ordenar de mayor madurez la capacidad a la de menor madurez. No quiere decir que la última sea menos importante, sino que hay, digamos, un orden de acuerdo con el que ustedes hayan establecido. Y aquí igual, entonces, en orden de importancia, las capacidades y también los activos estratégicos que hayan identificado. Esta gráfica es nueva en la metodología y aquí quisiera hacer una aclaración muy importante. Si ustedes ven este mapa de esta manera y los punticos de esa forma organizado, pensarían que esta matriz tendría algo parametrizado, ¿cierto? Entonces, yo conversando con Sergio, él me hizo la aclaración de que esta matriz no tiene parametrización. La idea es que ustedes una vez identifiquen y confirmen esas capacidades y activos, los puedan ubicar, ¿cierto? Pero haciendo una reflexión de acuerdo con el impacto de esa capacidad o activo, de acuerdo con el nivel de energía, de esfuerzo que requieran, lo puedan ubicar en esos 4 cuadrantes. Yo aquí coloqué un ejemplo un poquito más simple, tomando como referencia el ejercicio anterior de capacidades y de recursos. Entonces, ¿qué quiere decir? En el eje vertical, encontraremos el grado del enfoque de la empresa en la capacidad y en el activo. Entonces, ¿qué quiere decir? En el cuadrante superior son todas aquellas capacidades o activos que requieren de mayor esfuerzo, de mayor tiempo y de mayor energía por parte de la empresa. En la parte inferior estarán ubicados los que que requieren menos esfuerzo, menos tiempo y menos energía. Y en la línea horizontal hablaremos o estarán relacionados con respecto al impacto en los resultados de la empresa frente a la ventaja competitiva, o sea, frente a la competitividad de esos activos y capacidades. Entonces, también con un nivel bajo, ¿cierto? Frente a los resultados que podría tener la organización y un nivel alto en la parte derecha. Entonces, aquí simplemente coloqué como un ejemplo para que ustedes lo pudieran tener en cuenta y hacer la aclaración de que este ejercicio pues no tiene, digamos, un tema parametrizado para ubicar los puntos como tal. Daisy, qué pena. Hay una Sí. pregunta, no sé, el usuario es gerencia. Dice que qué pena, pero no tiene micrófono, pero quiere hacer una pregunta. Quiero preguntar, ¿qué pasa si muchas capacidades me dan con una calificación igual en la tabla? ¿En cuál tabla? ¿En cuál tabla, Cristian? Perdón. Espérame a ver La si es... primera, en la lista No de... especifica, esperemos a ver si da una respuesta. Si quieres, Daisy, vas... Es que alzó la mano por un momento otra empresa, pero ya no la Alzó la veo. mano a alguien de Habitamos, si no Sí, estoy mal. mientras el De pronto señor no de sé si tengan gerencia. alguna inquietud. Ok, bueno, entonces esperemos si ahorita pues respondemos entonces. Sí, señora. Listo, entonces, bueno, entonces en el siguiente ejercicio, en la parte de definiciones de carácter estratégico,
En el módulo 1 ustedes realizaron un ejercicio de valores organizacionales, quizás se mencionaron. La idea es que ustedes puedan retomar esos valores y poder hacer una confirmación o actualización de esos valores organizacionales, ¿cierto? Entonces, todos estos planteamientos son de carácter estratégico para las organizaciones y todo esto también hace parte de esa ventaja competitiva que ustedes puedan entregar en el mercado. Entonces, es una oportunidad muy grande, si bien en el módulo 1, incluso algunas empresas hicieron un ejercicio de actualización de valores y muy en línea con lo que se está planteando en Trayectoria Mega, porque la organización se está preparando para dar un salto de manera exponencial. Entonces, quizás puede que los valores, y recordemos que los valores deben ser comportamientos observables en las personas, puede que esos valores cuando se fundó la empresa quizás hayan perdido relevancia con el tiempo y digamos que momento y aprovechando esta posibilidad que ustedes lo puedan hacer. Una forma muy práctica de cómo verificar si esos valores que ustedes tienen realmente sí están incorporados en la cultura organizacional es primero preguntándole a la gente, es decir, a sus colaboradores internos, pero también ese ejercicio llevándolo un poco más allá con los diferentes grupos de interés externos, ¿cierto? Para que efectivamente cuando ustedes hablen de valores organizacionales, que pues sin duda se identifiquen con ellos, porque a veces pasa justamente que son valores que están ahí, pero no hacen parte de esa cultura organizacional. Entonces, es una recomendación que les podría hacer. Quizás preguntarle a las personas qué consideran, cuáles son los valores organizacionales, si los tienen claros. Y si no, pues entonces es una oportunidad para que ustedes los puedan actualizar. Entonces, en este ejercicio básicamente, ya ustedes una vez confirmen estos valores organizacionales, pues definirán ese valor y la declaración que ustedes han propuesto para poder tener ese valor. Se sugiere máximo que sean 6 valores. Bien, con respecto a los conceptos básicos de misión, visión y propósito, en la metodología se dejó la opcional, la parte de misión y visión, porque hay organizaciones que ya no manejan estos conceptos. Sin embargo, no quiere decir que aquellos que sí lo tengan vigente no lo vayan a hacer. Al igual que los valores, esto es una oportunidad para que ustedes puedan hacer la revisión de esa misión, en donde claramente ustedes analicen si la tienen bien identificada, en qué son, qué es lo que están ofreciendo, a qué público objetivo lo están haciendo y el enfoque que tenga la organización. Y visto desde la visión, es como ese estado deseado de la organización, ¿cierto? Que quiere hacia futuro y es completamente diferente a la mega. Inclusive hay una distinción y es que la mega es un objetivo, ¿cierto? Que tiene unos componentes, inclusive en ocasiones, pues, dependiendo de la organización, hay unos que colocan el componente financiero, pero la visión es ese estado deseado en un determinado tiempo o también teniendo una visión abierta, es decir, sin fecha. Y el propósito es un tema supremamente importante. Sergio hace mucho énfasis en la parte de propósito y quisiera acá pues comentarles un caso de un empresario que justamente él decía en medio de la pandemia lo que me mantuvo en pie y mantuvo en pie la empresa fue el propósito de la organización. Entonces es un concepto tan potente, es algo que se puede definir de forma filosófica, pero es algo que es el por qué, es por qué existimos y cuál es esa contribución que hace la organización hacia los diferentes grupos de interés. Yo aquí coloqué algunos ejemplos simplemente para que ustedes los puedan ver. Uno que me gusta mucho es el de Popsi. Entonces ahí digamos que concentran como tal cuál es esa esencia de la organización, ¿cierto? ¿Qué es lo que están haciendo? Y también qué es lo que ofrecen en este caso. Y con respecto a las visiones, entonces aquí tenemos diferentes estilos de visiones. Miren que hay unas que... Sí, Sí, qué pena. Tenemos la mano levantada del mentor Carlos.
Sí, adelante, Carlos. Hola, Daisy. Para hacer una intervención con respecto al propósito, cuando nosotros estuvimos participando en el programa Mega como empresa pues participante, no habíamos construido un propósito, siempre habíamos trabajado en torno a misión, visión y pues las cosas tradicionales. Cuando se nos presentó esta llamémosla tarea de vengan, busquen su propósito, yo encontré como dos caminos. Uno, establecer un propósito que quisiéramos llegar a tener. Entonces, pues yo lo puedo plantear y toca ir y tomar un área de gestión humana y decirle, vengamos a trabajar en la cultura de esta compañía para que se vuelva este propósito una realidad. Esa me pareció muy difícil, ¿cierto? La que hicimos fue entonces hicimos un trabajo con todo el equipo pues de la empresa, con todas las personas, les hicimos una serie de encuestas y logramos encontrar entre todos ellos cuál era la razón por la cual Cognos debería existir, que es más allá de una razón económica o de negocios o de cualquier otra cosa. Entonces, con todas las respuestas de ellos, más un grupito de trabajo que lo hicimos interdisciplinario, con gente de diferentes áreas, logramos construir un propósito, pero la diferencia era que ese propósito era algo que ya se vivía dentro de la compañía y lo hicimos explícito en una frase. Entonces ya no tocaba hacer ese trabajo de con un equipo empezar a intervenir una cultura para poder lograr un propósito, ¿cierto? Sino que logramos identificar cuál era el nuestro y ya lo que seguía ahí en adelante era fortalecerlo, todas las personas que llegaran nuevas que empezaran también a vivirlo y de pronto irlo mejorando con el paso del tiempo. Entonces fueron como dos formas en las que nosotros pudimos ver que se podía llegar a identificar ese propósito, algo que era un elemento pues que no teníamos en la empresa para ese momento. Súper, Carlos. No, inclusive ahorita les iba a dar como también unos tips para validar ese, pues más que validarlo es en el tema de construcción de propósito y tener la diferenciación, porque en ocasiones lo pueden confundir con otro tema que es un eslogan asociado a la marca y eso no es el propósito. Entonces ya pues ahora inclusive vamos a ver algunos ejemplos de propósito, pero es muy válida la intervención que tú haces, Carlos, porque eso de alguna forma les permite pues a los participantes ver. Inclusive es un ejercicio, yo creo que es uno de los ejercicios más difíciles de hacer, precisamente porque no es una simple frase y pues ya vamos a ver algunos elementos del propósito. Aquí simplemente les quería mostrar unos ejemplos de visión. Tradicionalmente, Daisy, pues sí, Andrea. qué pena No te contigo. preocupes. Es que también tenemos la mano levantada de otra de nuestras mentoras, Diana Botero. Listo, Diana, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos. No, básicamente hablando de este tema de propósito y escuchando a Carlos antes, digamos que básicamente cuando uno habla del tema de propósito, el recorrido de una organización que nunca ha tenido propósito y que va a empezar a elaborar ese propósito, a veces se escucha como si fuera un poquito complejo. Pero definitivamente es un camino que es muy bonito abordar porque es que el propósito finalmente es lo que le da el sentido mayor a la existencia de la organización. O sea, cuando yo tengo claro mi propósito como organización, muchos de los procesos de la compañía se alinean con ese propósito de la organización, entonces se alinean los valores de la organización. Esto queda inmerso en los procesos de selección y contratación de los equipos de trabajo, porque finalmente la idea es que ese propósito de organización le haga sentido a cada una de las personas que forma parte de la organización o que se va a vincular a esa organización para definitivamente decir, sí, aquí es el lugar donde yo quiero estar y todos los días me levanto a trabajar y estoy feliz de hacer lo que hago porque esto cumple con el propósito de la organización, pero cumple con mi propósito de vida. Entonces, el propósito es algo muy bonito, hay que tener unos elementos importantes como es, por ejemplo, el legado de la organización, cuál es esa historia de esos grandes fundadores de la organización y qué valores tienen ellos y rescatan dentro de ese propósito, porque eso también es lo que le da trascendencia. Y por último, es tener en cuenta que con el propósito de la organización hay que tener en cuenta que ese propósito debe impactar a todos los grupos de interés, o sea, mi propósito debe
digamos que impactar a mis proveedores, a mis clientes, al medio ambiente, a la comunidad, obviamente a los accionistas. Entonces es cómo ese propósito que yo declaro trasciende mucho más de las paredes de la organización. Sale, no es solamente para la gente, sino también hacia afuera. Cuando yo tengo un propósito muy claro, ese propósito finalmente se refleja también en mis clientes, porque finalmente la cultura de la organización, el propósito hace parte de la cultura y todo eso se ve reflejado en el cliente. Entonces es un capítulo que ha tomado muchísima relevancia en las organizaciones, que le da mucho sentido porque es el para qué existe la organización. Entonces es muy bonito que lo recorran porque sí nos da una mirada muy distinta y logra empezar a trabajar también todo ese tema de apropiación, pues de engagement de la gente con la organización. Básicamente era eso el aporte. Súper, Diana, no, mil gracias. No, inclusive pues yo creo que entonces voy a pasar a la parte del propósito, aunque, bueno, voy a hacer una aclaración aquí rápida y es, tradicionalmente las visiones, ¿cierto? Se construían con un año específico. Sin embargo, hay otros modelos también que han evolucionado y hay visiones que quedan sin una fecha establecida. No quiere decir con esto que la empresa no vaya a cumplir su visión, sino que está permanentemente trabajando para que realmente lo que están declarando, porque esas son declaraciones que las organizaciones hacen hacia el mercado, ¿cierto? Cómo se están comunicando no solamente al interior, sino al exterior. Y es una gran responsabilidad. Anteriormente se veían visiones como ser la empresa número 1 de transporte en Antioquia, por ponerles un ejemplo. Hoy en día, hacer esa declaración y más hacia el mercado, pues no es que sea imposible, pero se requiere de un gran esfuerzo y pues hay que ser conscientes y sopesar esas capacidades y esos recursos estratégicos que tiene la organización para realmente decir, ¿será que sí lograremos ser el número 1 como empresa de transporte en Antioquia? ¿O de alguna manera vamos a reevaluarlo? En estos tipos de ejercicio, como bien lo han mencionado los mentores, son unos ejercicios muy bonitos porque les permite realmente revisar esos planteamientos y no simplemente dejarlos como parte de la construcción de esos sistemas de comunicación de las empresas, sino que esto se vuelva relevante hacia el mercado y que sea, como obviamente lo decía hace un momento, parte de esa ventaja competitiva. Perdón, un segundito. Aquí en el tema del propósito, entonces, justamente lo que nos mencionaban los mentores es algo que, o sea, primero es el por qué, o sea, por qué existe la organización. Y en este punto quisiera sugerirles que vieran un video muy cortico del Círculo Dorado de Simon Sinek. Ese video ustedes lo encuentran en YouTube, seguramente alguno lo ha visto. Y como bien lo mencionaba Diana, es una oportunidad para aquellas empresas, y también lo mencionaba Carlos, que no tengan su propósito definido. Entonces, maravilloso que lo puedan hacer porque es un tema potente. Realmente el propósito se vuelve un elemento potente en las organizaciones, pero aquellos que quizás ya lo tengan construido, vale la pena volverlo a revisar. Y no solamente que sea un ejercicio que se quede en la alta dirección, sino que ustedes le pregunten a sus diferentes equipos de trabajo desde la parte operativa, pero también preguntándoles a los diferentes grupos de interés, porque en ocasiones cuando simplemente se establece un propósito, ¿será que eso sí me conecta con la sociedad? ¿Será que eso sí está respondiendo a lo que nosotros somos como organización? ¿O seguramente lo estamos asociando como a la parte funcional de la empresa? Porque no es como ofrecemos tal, no, o sea, no tiene que ver con el tema del quehacer del día a día, sino que el propósito trasciende más allá. Es un tema filosófico y Sergio lo mencionaba en la reunión del lunes, entonces es algo que trasciende en el tiempo y miren el impacto que puede tener un propósito. Escuchando a ese empresario decía, es que el propósito fue el que me dio la fuerza para seguir adelante en medio de la pandemia, para no cerrar mi organización. Entonces miren que eso va mucho más allá de una simple frase, por eso yo les decía, no es un eslogan, no es algo que acompaña una marca, es algo como yo contribuyo realmente a la sociedad. Y aquí inclusive les dejamos un par de ejemplos
¿cierto? Algunos dirán, no, pero están asociados quizás como al eslogan de la organización o demás, pero es algo que trasciende. El año pasado, y es un ejemplo que a mí me gusta dar siempre, tuvimos a la Fundación Santiago Corazón, y ellos en la construcción de su propósito llegaron a la conclusión de hacer latir corazones. Entonces, miren cómo el propósito realmente conecta lo que hace el porqué de la organización. Es casi como ese pegante que adhiere el propósito organizacional con el propósito de vida individual de las personas. Diana lo mencionaba. Entonces, miren que una persona externa que identifique ese propósito automáticamente identifica por qué, o sea, el porqué de ellos. Cualquiera dirá, ah, no, es que si yo dejo de existir, para eso está la competencia, y ese no es, digamos, no es el sentido, ¿cierto? Entonces, este ejercicio, digamos, es uno de los que es más reflexivo. A veces, pues, en ocasiones no es tan fácil, pero no es imposible. Y es una experiencia muy bonita que ustedes lo puedan construir. Entonces, aquí les dejamos algunos ejemplos. En el material también en la presentación que hacía Sergio, obviamente estos son los ejemplos que él también mencionaba en el lanzamiento, y pues él hacía también como una ampliación de otros elementos importantes con relación al propósito. Bien, aquí llegamos al tema de la mega. La mega, en sus definiciones, es una meta estratégica grande y ambiciosa. Es una mega que es un objetivo audaz para la organización. Es algo que de alguna manera se traza en el tiempo, con un horizonte en tiempo. Sergio sugería que fuera pues una estimación de una mega 10 años, sin embargo, digamos que hay algunas excepciones, ¿cierto? Hemos tenido megas inclusive muy cortas. En el caso, inclusive un mentor ayer ponía el ejemplo de una empresa de tecnología. Se define una mega a 3 años, sin embargo, una mega se podría también establecer en 5, 7 o 10 años, como fue el caso de Camilo de Omnisalud. Era tan grande la mega de su empresa que él tuvo que definirla a 10 años porque era casi tener el crecimiento de 10 veces su organización. Entonces, miren que entre más ambiciosa sea la mega, pues obviamente va a requerir de mayor esfuerzo, y ya ustedes pues claramente definirán esos tiempos como tal, que es importante que la mega no solamente se le va a colocar un año, sino que va a haber un seguimiento, y eso lo vamos a ver en el módulo 4 cuando establezcamos el ejercicio de la ruta hacia la mega, ¿sí? Pero la mega entonces debe ser un componente que estimule el progreso de la organización con mucha fuerza. Debe ser tangible, altamente enfocada y muy motivadora, porque no hay nada más complejo que primero no se haga una sensibilización de la mega. Y aquí es muy importante que ustedes precisamente vayan generando esos espacios de sensibilización con las demás áreas, quizás con las que en este momento no están trabajando directamente el tema de mega, para que cuando ustedes hagan el lanzamiento de esa estrategia mega, para todos sea claro. La mega debe ser supremamente clara para cualquier persona, desde la persona que atiende la recepción hasta el alto directivo. Cualquier persona debe entender claramente cuál es la mega de la compañía. Y esta también debe estar enfocada de acuerdo con la ideología central de la empresa. En el caso, por ejemplo, de las organizaciones sin ánimo de lucro, la mega puede tener dos componentes, porque si bien la metodología les está permitiendo identificar cómo ustedes pueden ser sostenibles en el tiempo y autosostenibles, ¿cierto? Sin dejar de lado la parte misional, ¿cierto? Que es como el core de esa razón de ser de las organizaciones. Entonces, en este tema, sí tendrían una combinación de esos elementos, tanto en el foco misional, pero también cómo vamos a ser sostenible para generar esos ingresos, para inclusive disminuir esa dependencia, ¿cierto? A esos sponsors o a esos benefactores, entre otros actores que puedan tener las organizaciones sociales. Y en el caso, obviamente, de las empresas, pues también una mega
tiene diferentes componentes. Entonces, ya vamos a ver algunos ejemplos. No hay una fórmula estándar para desarrollar una mega, pero sí hay unos elementos importantes que hay que mencionar, y es también tener claridad de que la mega global es la sumatoria de las megas individuales de una empresa. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo diferentes unidades estratégicas en la organización o líneas de producto o de servicio, cada una de esas líneas me debe contribuir al cumplimiento de mi mega. Obviamente eso se puede hacer más asociado como a una gráfica, ¿cierto? Pero acá les voy a mencionar algunos elementos importantes para tener en cuenta. Entonces, primero, debe ser un objetivo audaz. Sergio decía una frase muy coloquial, pero es cierto. O sea, si la mega no les genera a ustedes todavía como ese temblor en las piernas, no es una mega. O sea, la mega realmente debe decir cómo nosotros vamos a lograr eso. O sea, casi que genere como esa inquietud y que no vaya a ser un tema de un crecimiento orgánico para la organización, ¿sí? Entonces, muy importante revisar ese histórico de ventas o de ingresos, cómo se ha comportado como pues en unos 7 años atrás para la organización, para que ustedes al definir realmente esa mega, pues digan, oiga, es que esto realmente sí nos va a sacar a nosotros del histórico. Ahora bien, en los componentes de la mega no solamente es la parte financiera, sino todo también esos procesos que van a generar esas innovaciones, y obviamente el resultado es un tema económico. El tamaño del mercado, fundamental para poderlo establecer. Entonces, es muy pertinente que ustedes puedan devolverse al módulo 1, hacer esos ajustes. Sabemos que el tamaño de mercado en ocasiones para algunos sectores no es tan fácil, pero sí es importante hacer, digamos que esa aproximación para que esas cifras les queden bien definidas. Y como les mencionaba, entonces la mega es la sumatoria de esas megas individuales. Algo que yo les puedo también sugerir para la presentación es que, y para el entendimiento de los mentores, porque obviamente ellos tienen información muy limitada, es presentar como ese histórico de ventas o de ingresos, también como para entender un poco esa dinámica. Y también, si ustedes van a hacer la mega, digamos una mega sombrilla, pero también cómo quizás esas unidades de negocio van a contribuir a esa mega global. ¿Qué puede pasar? Que hasta de pronto el enfoque desde el primer módulo lo hicieron a una sola línea estratégica. Ya es una decisión obviamente de la empresa, pero es algo que solamente lo ponemos a consideración, y es, si la empresa empezó su ejercicio para una sola unidad estratégica, quizás el resultado va a ser solamente para esa unidad estratégica, pero sería muy importante que pudieran hacer una mega global, ¿cierto? Como una mega que cobije a toda la organización. Bueno, entonces, como yo les decía, no hay una fórmula secreta para poder definir una mega, pero sí tenemos algunos elementos que ustedes podrían considerar. Entonces, importante, un objetivo desafiante, ¿cierto? La definición como tal de un nicho, el horizonte en tiempo, y también hay un componente que es el motor económico, que es un indicador, ¿cierto? Que les permita a ustedes monitorear ese crecimiento de forma saludable en la organización. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, bueno, ya tenemos el año, que es 2025, entonces ahí dice ser líderes en Latinoamérica en soluciones de tesorería, ¿ok? Medido por número de clientes. Entonces aquí, por ejemplo, sería muy importante decir cuánto es ese número de clientes quizás, porque es digamos que si se deja así tan abierto, pues posiblemente se pierda quizás el foco. Clientes del sector financiero, entonces ya hay una definición de nicho, y que esos clientes generen ventas, y que se generen ventas superiores a esos 4.000 millones de dólares. Aquí quizás colocarle un motor económico podría ser algún indicador, ¿cierto? Como el margen EBITDA u otro indicador que les permita monitorear la salud financiera de ese crecimiento. Bueno, Daisy, sí. qué pena contigo. Tenemos una inquietud del señor Carlos de la Roche. Sí, adelante, Carlos. Mira, lo que pasa es que esa mega que acabaste de mostrar, entonces me confundo un poquito con lo que antes uno escribía como la visión, o es similar, porque eso era una visión, no.
No, aquí inclusive Sergio hacía la diferenciación de visión de visión y mega. La visión es un estado deseado de la organización. La mega tiene un componente ya de un reto que se traduce en cifras, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía, la mega como tal no tiene, no tiene como una fórmula estándar para poderla desarrollar. ¿De acuerdo? Lo importante es que ustedes tengan el objetivo desafiante, el horizonte en tiempo, ese nicho específico al cual ustedes quieren llegar, ¿sí? E inclusive hablar de cobertura también geográfica si les es posible. Entonces van a encontrar diferentes maneras de cómo hacer la mega, ¿de acuerdo? Pero entonces hay unos elementos que sí son como muy constantes en este tipo de planteamientos, ¿de acuerdo? Entonces, miren, por ejemplo, en este caso el del grupo Celsia. Esta información es, ustedes ingresan a la página de ellos y ellos formularon mejor su mega de esta manera, ¿cierto? Entonces, miren que tienen horizonte en tiempo, tiene el componente financiero, tiene una parte de clientes, ¿cierto? Que es como otra variable, la parte de cobertura geográfica y el tema de segmentos. Acá obviamente no nos están diciendo en qué países, en qué segmentos específicos, ¿sí? Pero miren que es una manera diferente de cómo hacerlo. Entonces la visión es un estado deseado, o sea, yo cómo me quiero ver en determinado tiempo o, como yo les decía, o la visión que quede sin una fecha específica y que sea un esfuerzo constante de la organización para lograr alcanzar como esa meta específica, ¿sí? Entonces, simplemente en el tema de la mega, ustedes la pueden configurar y valdría la pena que cuando ustedes estén haciendo el ejercicio, pues que lo pudiéramos revisar, ¿de acuerdo? No sé si hasta de pronto allí los mentores quisieran complementar algo con respecto al tema. Listo. Bueno, creo que por el momento no. Vale. Buenos días. Sí. Hola, hola. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Diana, adelante. Muy buenos días para todos. Creo que el proceso de la mega también nos ayuda a romper como muchos paradigmas, el reaprender es parte fundamental de esta tarea. Entonces, considero que es importante tener en cuenta todo esto para definir muchos de los conceptos. Como lo mencionabas ahorita, durante todo este tiempo vamos a estar en función de acomodar toda esta información de acuerdo a nuestra propia necesidad y a la necesidad que cada una de las empresas tenga. Entonces, creo que va a ser una construcción importante de saberes conjuntos para definir esa mega y sobre todo ese propósito. Gracias, Diana. Listo. Bueno, no sé si tengamos alguna otra inquietud. Bueno, listo. Entonces, sí. Mira, Gerardo. buenos días. Ay, perdón, Mira, Rubén, qué pena. Adelante. Sí, la visión traza como una expectativa en el tiempo, como un camino en el tiempo hacia donde te diriges, ¿cierto? Y es más general. La mega es más específica. La mega debe ser susceptible de medición y para poder hacer los seguimientos correspondientes. La mega te establece un reto concreto, ¿cierto? Y hace confluir toda la organización hacia ese reto concreto. Y en ese sentido también tiene cierta relación con la visión en tanto está dentro de ese mismo camino, deben de ser coherentes. Pero la mega te aterriza específicamente en lo que vas a lograr, en lo que tienes concebido para que esa organización sea capaz de dar esos saltos. Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta en la pregunta que se hizo. Muchas gracias, Gracias. Rubén. No sé, Carlos, si con lo que te hemos mencionado ya aclaraste un poco la inquietud.
Sí, sí, lo que pasa es que como pues hay diferentes metodologías y en algunas metodologías que yo he estado me han enseñado que la visión debería ser alcanzable, medible, entonces pues llegué a esa conclusión, pero sí, o sea, es cambiar la forma de pensar, la misión es otra cosa, la visión es otra cosa y la mega ya es más específica. Está bien, muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, acá tenemos, por Sí. ejemplo, sí, Andrea, dime. Qué pena. Tenemos también una inquietud del señor Gabriel Mejía. Sí, adelante, Gabriel. Muy buenos días para todos. Digamos que aquí ya voy como desde el otro lado, como del sector social, esta construcción de mega, digamos, sobre todo por la parte cuantificable, se me dificulta un poco. Digamos, ¿qué enfoque podríamos tener este tipo de organizaciones para el planteamiento de una mega, dado pues como que nuestro sentido es más social que económico? Sí, inclusive Gabriel, yo lo mencionaba hace un ratico, en el tema de las organizaciones sociales, ustedes pueden tener una construcción, digamos, en doble vía, es decir, porque la intención de que ustedes estén en el proceso, ¿cierto? Es que ustedes reten a la organización que les permita identificar qué otras fuentes de ingreso ustedes pueden generar como propias para de alguna forma empezar a disminuir esa dependencia de esos aliados o de esos cooperantes o de esos benefactores, ¿de acuerdo? Entonces, qué es importante? Primero, centrarse como en el foco misional, ¿cierto? De acuerdo con ese crecimiento que ustedes tengan, que quieran tener. Por ejemplo, entonces, no sé, nosotros queremos impactar el tanto por ciento en proyectos pues sociales de este estilo. Miren que aquí les coloqué incluso un ejemplo de una fundación, ¿cierto? En donde dice empresa social con rentabilidad creciente, ¿m? Impactando esas 346 familias, y aquí están mencionando, digamos que están haciendo como un desagregado, pero sin olvidar también el componente económico, es decir, nosotros para poder impactar a esas 346 familias, nosotros necesitamos generar como tal unos recursos, ¿sí? Y eso lo vimos inclusive con las organizaciones que pasaron el año anterior, porque justamente es una dolencia que tienen. Entonces, ¿cómo de alguna manera identificar esos proyectos productivos, ¿cierto? Que nos permitan a nosotros generar unos ingresos constantes sin depender de esos cooperantes o benefactores, ¿de acuerdo? Entonces ahí la idea es que ustedes puedan tener como una mezcla, porque para llegar a ese impacto que ustedes quieren necesitan recursos, ¿cierto? De alguna manera, o sea, ya bien sea, bueno, no sé, una mega que formuló, más o menos que recuerde, porque obviamente no la recuerdo textualmente, decía, nosotros queremos llegar a, no sé, 1000, por ponerles un ejemplo, a 1000 beneficiarios a través del crecimiento con benefactores. Entonces, si actualmente nosotros estábamos solamente trabajando con 3 benefactores, queremos ampliar la red de benefactores, de esos 3 llegar a unos 10, pero adicionalmente, y eso nos va a representar, no sé, unos ingresos para la fundación de tanto, pero también a través de proyectos productivos entonces, no sé, con 2 o 3 proyectos productivos que podamos realizar como organización, y estos proyectos nosotros estimamos, porque recuerden que la mega es una meta ambiciosa, o sea, esto es un tema que ustedes están avisorando hacia el futuro de la organización. Entonces, es como yo de alguna manera me estoy preparando para generar unos ingresos hacia futuro, ¿de acuerdo? Con las capacidades, obviamente, que yo pueda tener en el momento o que yo necesite desarrollar para yo poder hacer como tal esa labor. No sé, entonces, Gabriel, si ahí en esa parte te quedó claro, o sea, es como una mezcla. En el caso de ustedes debe ser una mezcla sin perder el foco misional, pero también entendiendo que para lograr esa meta retadora, o sea, es algo que los saque a ustedes de los históricos, no es algo que ustedes actualmente estén haciendo y que sea un crecimiento orgánico, bien sea por número de personas o de beneficiarios atendidos
o por la ejecución de número de proyectos como muy similares a lo que ustedes han hecho, sino que ustedes de alguna manera digan, es que esto nunca nosotros lo habíamos hecho. O sea, ¿cómo realmente vamos a lograr esa mega? ¿De acuerdo? De acuerdo, entendido. Muchísimas gracias. Vale, Gabriel. Y miren que acá tenemos la del Sí. grupo EPM. Sí, Andrea, dime. Tenemos la mano levantada del mentor Carlos. Listo. Carlos, adelante. Sí, para las entidades sin ánimo de lucro, hay algunas metodologías donde se utiliza un concepto de la estrella del norte. La estrella del norte es un número que no necesariamente debe ser un valor económico o financiero, sino algo que queremos alcanzar. Creo que Daisy también lo mencionaba. Podemos mirar un número que implique el número de comunidades impactadas, número de individuos impactados, número de servicios prestados, algo que sea el sentido, digamos, de esa entidad. Ahora, si yo crezco el número de individuos impactados, entidades, etcétera, eso detrás implica que necesito conseguir los recursos para poder lograr cómo impactar esos nuevos, digamos, actores en el sistema que quiero alcanzar, ¿cierto? Entonces podríamos pensarlo también de esa forma. ¿Cuál es ese número de algo a lo cual yo quiero llegar que representa un gran crecimiento o una gran presencia de esta entidad sin ánimo de lucro? De acuerdo, total. Gracias, Carlos. Bueno, y ya para finalizar esta parte, simplemente les quería mostrar la mega del grupo EPM, y aquí hay un componente, digamos que va muy enfocado al tema de la sostenibilidad, visto desde como de los 3 elementos que tiene la sostenibilidad, que es el impacto no solamente económico, sino social y ambiental, ¿cierto? Entonces aquí están hablando de garantizar el tema de servicios en los territorios donde estén al 100% presentes de la población. Están hablando, ese sería como un componente social. Están hablando de la parte ambiental, ¿cierto? Con la protección de esas cuencas hídricas, pero también están hablando de ese componente financiero. Entonces, esta es una mega también. Son muchos estilos, como si ustedes lo pudieron ver, como lo pueden formular. Entonces, como decía al inicio, no hay una fórmula secreta o una única manera de cómo construir la mega, pero acá les dejamos algunos elementos importantes. Bien, entonces en esta parte del ejercicio, entonces ustedes tomarán como referencia esta diapositiva para hacer entonces la actualización de la misión y la visión. Es importante, o sea, aquellas empresas que todavía la tengan, porque como les decía, hay empresas que definitivamente ya no la manejan y ya tienen un propósito creado, igual lo pueden realizar. En la parte del propósito, aquellas empresas que no lo tengan, pues por supuesto hay que desarrollarlo, y aquellas que ya lo tengan, pues hacer también como esa revisión si ese propósito realmente se conecta con la organización y con los grupos de interés. Y en la mega, entonces mi sugerencia, ¿cuál es? Presentar la mega en una diapositiva adicional. Aquellas que quieran obviamente agregar el tema de como es histórico en la parte de ventas, y lo digo como recomendación porque en ocasiones, como los mentores no tienen información financiera de las empresas, es válido presentar como esos elementos adicionales. Bien, en el ejercicio 3, entonces aquí ya entramos a revisar el tema de la curva de valor. En este es muy importante identificar esos atributos que van a marcar esa ventaja competitiva, ¿cierto? ¿Cuáles de esos atributos? Inclusive en el módulo 1 ustedes hicieron como una aproximación a modo de hipótesis. Les sugeríamos quizás hacerle preguntas al cliente, ¿cierto? De cuáles eran esos atributos que valoran, que son los que percibe el cliente a la hora de elegir como tal un producto o un servicio. Importante recordar que en la construcción de la red de valor, esta red de valor debe ir, digamos que dirigida no solamente a ese cliente actual que ustedes tienen, sino a ese cliente potencial, porque ustedes van a lograr la mega no solamente con los clientes que tienen actualmente, sino con esos clientes futuros. Entonces es muy válido que hagan
muy bien este ejercicio. Para este yo les quiero sugerir leer los dos documentos de la estrategia del Océano Azul. Es un documento bien interesante y adicional les vamos a enviar un material, ¿cierto? Adicional, en este caso el del valor percibido de cliente y el del valor percibido de uso. Son dos opciones, incluso pues existen muchas más, pero quizás estas les puedan también servir. Bien, con respecto a la curva de valor, en este ejercicio es importante identificar cuáles son esos atributos para hacer una calificación y una comparación visto desde la empresa, competencia y mercado. Aquí simplemente quiero mencionar algo muy importante que mencionaba Sergio, y es en la construcción de esa curva de valor hay dos factores fundamentales. ¿Cuáles son esos atributos que generan un beneficio y cuáles son esos atributos que generan desperdicio? ¿Qué quiere decir esto? Todos los atributos que generen un beneficio quiere decir que hay atributos que se pueden crear. Son aquellos que la industria no ha ofrecido, nunca ha ofrecido hasta el momento, y que marcan de alguna manera ese diferencial. Y por otra parte están los atributos que hay que fortalecer y que es ir un poco más allá del estándar del mercado. Pero para entender esto, pues hay que entender la lógica de las capacidades, ¿cierto? Si yo tengo ciertas capacidades, inclusive tengo unas que posiblemente no tengo en este momento, pero que sé que puedo desarrollar, pues posiblemente tenga la posibilidad de fortalecer o de crear esos atributos. Y cuando hablamos de desperdicio, son aquellos que ya el cliente no valora, que el cliente inclusive ya puede dar por sentado. En ocasiones cuando hacen este tipo de ejercicios, y es algo muy normal, que siempre aparezcan atributos muy comunes como la calidad y el precio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay sectores que posiblemente esos factores sean altamente sensibles, pero también es importante saber que son atributos estándar del mercado, es decir, cualquier persona pide calidad, independientemente si es un servicio o un producto, ¿cierto? Entonces, no es que ya la calidad no la declare, sino que sencillamente el cliente ya la da por sentada. Entonces, cuando hablamos de atributos para reducir, quiere decir que están por debajo de la industria o que ya no son sensibles para esa decisión de compra. Y los que hay que eliminar es por los, de acuerdo con la teoría, es aquellos que ya dan por sentado. Este es un ejemplo que mencionaba Sergio en el lanzamiento asociado a una entidad financiera. Entonces, la parte de beneficio, entonces se tienen atributos como la gestión digital, la parte de ecosistemas y operación digital, y cuál es fortalecer el conocimiento de clientes, perfilamiento de los clientes, la singularidad, ¿sí? Y cuáles podrían ser susceptibles a reducir o eliminar. Entonces, cobertura geográfica. Hoy en día, y más la pandemia activó todo este tema de transformación digital, ya no es relevante pues que los bancos tengan 1000 sucursales en Colombia, por ejemplo, porque yo ya puedo hacer las transacciones de forma virtual, independientemente del lugar donde yo esté. Y también en la parte de eliminar horarios extendidos, plataformas 24/7, entre otras facilidades tecnológicas. Entonces, es una mirada de cómo ustedes pueden tener estos elementos en cuenta cuando estén analizando como tal la curva de valor. Aquí les mencionamos algunos ejemplos, sin duda hay muchísimos más, pero seguramente de aquí ustedes podrán identificar algunos que les permita hacer como esa primera valoración para la construcción de la curva de valor. Entonces, en la curva de valor, esta es una herramienta que les va a permitir a ustedes identificar cuáles son esos factores competitivos que son valorados por los clientes, que están presentes en la competencia y que también hacen parte del mercado. De tal manera que ustedes puedan hacer ese análisis muy a conciencia, porque de aquí ustedes van a elegir los 3 o 4 atributos para construir la red de valor. Aquí les traje como referencia simplemente el ejemplo de la curva de valor del Circo del Sol, donde ellos hicieron un análisis y esta está relacionada con la teoría de los océanos azules, en donde ellos identificaron
de acuerdo con ese segmento de mercado, ¿cierto? En la parte de los circos, pues cuáles eran como esas variables tradicionales de los circos, pues en la época. Y cuáles eran esos factores diferenciales que podrían generar una propuesta disruptiva para crear unos elementos completamente diferentes. Para este ejercicio, ustedes van a utilizar este cuadrito en Excel. Este cuadrito está parametrizado. Ustedes ya en la medida que vayan calificando cada uno de los atributos, entonces pueden, la curva va a ir cambiando. ¿Qué es importante? La calificación va de 1 hasta 5, siendo 1 cuando ese atributo no es percibido, ese atributo no es valorado, ¿sí? Y 5 cuando realmente sí es muy valorado. Aquí van a tener entonces 3 columnas, pero quisiera hacer también como una observación para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando hablamos de la calificación de empresa, estamos hablando, digamos, de la empresa, cómo percibe esos atributos, pero también sería válido que ese listado, más o menos entre 10 o 12 atributos que ustedes pudieran colocar, también lo validaran con el cliente. Entonces, aquí ustedes podrían colocar también otra casilla, si ustedes así lo desean, de cliente para tener la valoración de empresa, o sea, cómo ustedes valoran, o sea, cómo ustedes perciben que están entregando ese atributo ante el cliente, si realmente ese atributo lo está valorando el cliente, si es percibido por el cliente. 2, validar con clientes. Entonces, para esto hay diferentes formas de cómo hacerlo. Entonces, yo les hablaba acerca de las encuestas, hacer un tema de focus group, o el valor percibido del cliente, o el valor percibido de uso, o el mapa de empatía, que son herramientas que inclusive ustedes pueden conseguir en Internet. Pueden encontrar la metodología de cómo lo pueden hacer para poderlo aplicar. En la parte de competencia, entonces, si bien la metodología propone que sea el competidor más relevante, yo sugiero que tomen como referencia la matriz de competidores que hicieron en el módulo anterior y realicen el ejercicio con cada uno de ellos, de tal manera que esa visión se amplíe mucho más y no se queden solamente con uno solo. ¿Qué puede pasar? Que ustedes puedan tener diferentes curvas de valor. ¿Qué quiere decir? Tengo un cliente B2B y otro B2C, y posiblemente sus necesidades y expectativas son completamente diferentes frente a la prestación de ese servicio o frente al producto que yo ofrezco. Entonces puede pasar que ustedes tengan diferentes curvas de valor, ¿de acuerdo? Quizás van a encontrar elementos en comunes que sean transversales para esas curvas, pero sin duda van a encontrar otros elementos que son diferenciales. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una organización social, entonces, beneficiarios y benefactores, ¿cierto? O la parte de los aliados o de los cooperantes, como ya ustedes lo tengan definido. En el caso de las empresas, entonces, si ya solamente son clientes B2C, pero yo tengo diferentes unidades de negocio donde el portafolio es distinto y los clientes también son diversos, posiblemente yo tenga que segmentar esa curva de valor, ¿cierto? O quizás yo puedo generar una curva de valor sombrilla, por decirlo de alguna manera, en donde hay unos elementos transversales y otros que sean también relevantes. Y en la parte del mercado es cómo ese atributo se comporta en el mercado, ¿sí? Digamos que de acuerdo con el conocimiento que ustedes tienen, cómo ustedes ven rankeado ese atributo en el mercado. Entonces, una vez ya tengan lista esta curva de valor, ya ustedes la van a colocar aquí. Bueno, acá les dejé otro ejemplo, la colocarían acá. Importante que que sitúen esos puntos en donde ustedes identificaron cuáles atributos ustedes saben que cuentan con las capacidades para fortalecer, cuáles atributos podrían crear, cuáles atributos serían susceptibles a eliminar o reducir, y podrían también colocar la tablita de calificaciones. Entonces, recuerden, calificación curva de la compañía, ideal si pueden colocar la de clientes, calificación curva competidores y el tema del mercado. Una vez ya definido
cuáles son esos 3 o 4 atributos que ustedes van a elegir, aquí en esta plantilla lo colocarían. Entonces, ya en esta parte, ustedes definirían cuáles son esos atributos. Recuerden que esto es estratégico. Y estas son como los elementos claves que ustedes van a utilizar para construir el ADN calificado. Entonces hay que tener una alta claridad en la diferenciación que ustedes van a tener frente a la competencia, frente al mercado. Qué tan disruptiva puede ser esa propuesta de valor que realmente pues, vaya a estimular ese crecimiento que ustedes están esperando para lograr, perdón, la mega. Entonces, aquí simplemente ustedes van a colocar esos 3 o 4 atributos y los van a definir, ¿cierto? Van a colocar como esa definición de conectividad, ¿qué significa? ¿Cierto? ¿Qué significaría inclusive si un cliente lee esa definición que sin duda pues tenga claridad sobre ese elemento? Y en definiciones para el cliente, entonces ya hicimos nuestra curva de valor, ya tenemos como referencia esos 3 o 4 atributos para construirlo. Entonces, en la propuesta de valor, algunos elementos importantes que ustedes deben de considerar. Primero, la propuesta de valor debe comunicar cuáles son esos beneficios que ofrece la organización, qué problemas estaría resolviendo apalancado de qué atributos. ¿Sí? Debe ser clara, debe ser concisa. Cualquier persona que lea esa propuesta de valor independientemente, sea cliente o no, debe ser supremamente fácil de identificar, que sea fácilmente percibida y que los atributos allí pues estén 100% presentes para que generen el engagement. Entonces, casi que cuando yo lea una propuesta de valor, de una vez yo me conecte con ese producto o con ese servicio o con la solución que está ofreciendo como tal la organización. Aquí entonces colocarían ustedes la redacción como tal de esa propuesta de valor. Ya vamos a ver el ejemplo aplicado al ADN de D1, ¿sí? Donde ustedes van a identificar qué es lo que ofrecen, qué necesidades están resolviendo, cuáles son esos atributos que están ahí inmersos. 2, el tema del cliente objetivo. En el módulo 1 también hicimos un ejercicio de ese perfil de clientes. Entonces, si yo sé que voy a tener diferentes curvas de valor, pues obviamente tengo que definir cuáles van a ser esos clientes objetivos y el alcance geográfico. O en su defecto, si yo identifiqué que puedo hacer una sola curva de valor y una sola propuesta de valor sombrilla que me cobije a todos los tipos de cliente que manejo, también lo pueden hacer. Listo. Aquí en el ADN, que es el último ejercicio, dejamos entonces 2 plantillas, uno para un ejercicio de 3 atributos y el otro para 4. ¿Qué elementos entonces van ustedes a encontrar en esta red de valor? Entonces, en el centro, ustedes van a colocar la redacción de esa propuesta de valor. Ya en un momento les voy a mostrar el ejemplo. 2, los 3 o 4 atributos y cada una de las actividades críticas que va a requerir ese atributo. Entonces, ¿qué cosas debemos tener en cuenta? Lo primero, en los atributos, si ustedes ven aquí en este cuadrito, yo coloqué 2 flechas para ponerles como ese recorderis. Entonces, los cuadritos en rojo quieren decir el valor actual del atributo. ¿Sí? Entonces, yo ya elegí en mi curva de valor esos 3 o 4 atributos. Yo acá voy a ubicar el nombre de cada uno de esos atributos. Para este es muy importante involucrar al cliente. ¿Sí? Entonces, ¿qué les sugerimos? Validar directamente cómo el cliente percibe hoy en día ese atributo que le está entregando la empresa, de acuerdo con esa selección. 2, el valor deseado del atributo. Entonces, si el cliente, ya haciendo, digamos, una muestra representativa y ya sacando un promedio, la calificación va a ser de 1 a 5, siendo 1 cuando ese atributo no es percibido, no es valorado por el cliente, y 5 como la calificación máxima. Entonces, ¿qué puede pasar? No sé, el tema de
somos ágiles en la entrega, por ponerles un ejemplo. Entonces, si el cliente, o ya haciendo como el análisis, dice, no, definitivamente ese atributo quedó en un 3,8. Ok, ya tenemos el punto de partida de lo que nos está diciendo el cliente. Pero entonces, ¿a cuánto le gustaría, cierto? ¿Cuál sería ese valor deseado al que quisiera que llegáramos el cliente? Entonces, seguramente ahí también van a tener el punto cero, que es en este momento el valor actual, ¿cierto? Ese atributo, cómo los percibe, pero también generando esa brecha, ese gap de mejora frente a esa calificación deseada del atributo. En ocasiones, ¿qué pasa? Anteriormente este ejercicio se hacía como muy perceptivo por las empresas, por eso es importante involucrar al cliente como tal en la valoración de los atributos. Cuando hay atributos que están muy cercanos al 5, importante que lo revisen, porque quizás son atributos que no les van a generar como ese gap de mejora y quizás cuando ustedes ya estén en medio del cumplimiento de la mega, o sea, en esa ruta hacia la mega, esas brechas se deben de ir cerrando con el tiempo. Entonces, si son atributos que ya están muy sobre el 5, pues ¿cuál va a ser la oportunidad de mejora? Quizás sería preferible revisar si se cambia por otro atributo o inclusive crear un atributo nuevo. Esa es, digamos que una de las posibilidades. Bueno, cada uno de los atributos, para poder honrarlo ante el cliente, va a requerir de unas actividades críticas internas. Esas actividades críticas, aquí el cliente sí no interviene porque eso es un tema interno de la empresa. Es decir, yo que necesito desarrollar internamente en mi organización para poder honrar ese atributo. Y al igual que en la calificación para los atributos, entonces acá volví a dejar el mismo cuadrito. Entonces, el color rojo, que es el cuadrito de arriba, dice valor actual de la actividad interna crítica, ¿cierto? O sea, cómo actualmente se encuentra esa actividad crítica calificada internamente en la empresa. Y el cuadrito verde de abajo es el valor deseado de la actividad crítica interna, a cuánto lo quisiéramos llegar. Para nosotros les facilitamos una herramienta que en este caso es el grado de madurez. Entonces miren que ustedes van a encontrar acá dos pestañitas con respecto a este ejercicio. Una donde van a encontrar todos los comentarios ampliados de qué significa cada una de las casillas. ¿Listo? Y aquí ya tenemos como tal, pues la que ustedes pueden utilizar. Entonces, para este ejercicio, ¿qué es importante? 1, la calificación va de 1 a 5 para obtener el grado de madurez y aseguramiento de la calificación de la actividad crítica. En este momento, ¿cómo ustedes se encontrarían frente a esa actividad crítica? Con respecto a estos porcentajes se pueden modificar. Sergio colocaba dos ejemplos. Entonces, él decía, si una empresa tiene un enfoque altamente hacia lo tecnológico, seguramente esta variable y este peso del 30% puede ser mayor. Pero si la empresa tiene un enfoque en donde el core es el talento humano, entonces quizás esta variable no sea el 20%, sino más. ¿Listo? Entonces, esto ustedes lo pueden modificar dependiendo de la pertinencia para cada una de sus organizaciones. Lo importante, por supuesto, es que al final les vaya a dar el 100% de acuerdo con esa distribución. Aquí tomé entonces como referencia un solo atributo de la red de valor de D1, en este caso es esta. Este es el ejemplo hipotético que también Sergio nos mostraba. Obviamente tiene cifras o información asociada a la empresa. Entonces yo tomé como referencia este atributo de conectividad y entrega a domicilio. Entonces, me voy acá a la tablita, escribo entonces el atributo, ¿cierto? El nombre del atributo y empiezo a colocar cuáles serían esas actividades críticas que yo necesito para honrar ese atributo de conectividad y entrega a domicilio. Entonces, aquí internamente ustedes ya van a empezar a decir, bueno, nosotros qué necesitamos garantizarle al cliente para poderle dar conectividad y entrega a domicilio. Entonces, colocamos cada una de las actividades críticas. ¿Alguien va a mencionar algo? Es que tiene un micrófono prendido, qué pena. Ya valido, Daisy. Ya estamos validando, Daisy.
Listo, gracias. Vale, gracias. Y aquí tenemos entonces estas 5 variables que les va a permitir a ustedes hacer esas calificaciones como tal. Entonces, la variable número 1 es el grado de claridad de impacto del rol de esa actividad crítica en todo el sistema completo o en todo el ADN calificado, ¿cierto? Entonces, el impacto, si esa actividad crítica es sumamente relevante para todo el sistema completo. 2, si esa actividad crítica cuenta con estandarización de protocolos como tal para poderlo realizar. 3, el grado de apoyo tecnológico. Si esa actividad crítica cuenta con apoyo tecnológico para poderse desarrollar. 4, consistencia de indicadores, es decir, si esa actividad crítica contaría con métricas o indicadores para hacerle como tal seguimiento. Y 5, el grado de habilidad del talento que gestionará, ¿cierto? Que gestiona, perdón, esa actividad crítica. Inclusive en el módulo 3 nosotros vamos a retomar este ejercicio porque la idea es que ustedes inclusive váyanlo pensando de acuerdo con esa selección de actividades críticas, también la selección de esas personas que estarían siendo responsables para trabajar esa actividad crítica. Casi que cada actividad crítica se va a convertir como en un proyecto interno para las empresas. Y eso también lo vamos a ver en el módulo 4. Entonces, muy importante que lo vean bajo esas dos miradas. Primero, en el tema de la asignación de esos responsables y 2, visto como un proyecto, porque esto es lo que les va a apalancar a ustedes el cierre de las brechas de los atributos en la propuesta de valor o en el ADN calificado mejor. Una vez ustedes hagan esas calificaciones, entonces ya ustedes vienen directamente a la red de valor y empiezan entonces a colocar cuál es la calificación actual. Entonces, por ejemplo, en la parte de diseñar contenido y facilitar navegación para facilitar la compra. Entonces, la calificación actual que a nosotros nos dio internamente es un 3,9, pero nosotros sabemos que por nuestras capacidades podemos llegar a un 4,5. Entonces, miren que aquí ya se generó una brecha. Otro elemento importante que ustedes también pueden identificar en la red de valor es, si ustedes acá notan, hay actividades críticas que pueden estar apoyando varios atributos, ¿sí? Digamos que en el caso de particular de cada empresa puede que se dé y puede que no se dé, pero es importante que ustedes sepan, quizás ustedes digan, pero bueno, esta actividad, ¿por qué está como relacionada con estos dos? Porque esta actividad va a apoyar justamente al cierre de la brecha de estos dos atributos. Hasta ahí vamos bien, ya digamos que con esto ya nosotros finalizaríamos como tal la orientación. Importante, pues obviamente anexar la tabla con las calificaciones, ¿cierto? Que ustedes obtuvieron de ese análisis. Y ya con esto finalizaríamos como tal la orientación metodológica. No sé si los mentores o alguien más tenga alguna pregunta. Sí, adelante, Cristian. Tenemos la mano levantada el señor Carlos Andrés Jaramillo. Sí, Carlos, adelante. Daisy, sí, sobre lo que antes o en algún momento conocimos como el bolograma, que es esta diapositiva que estás mostrando ahí, con algunas empresas que en cohortes anteriores han presentado, hemos encontrado siempre una situación y pues es bueno advertirla ahorita para que cuando hagamos las revisiones lo tengamos en cuenta. Nosotros vamos a establecer una propuesta de valor, ¿cierto? Que está en ese círculo central y todo lo que hay alrededor es lo que nos va a ayudar a cumplir con esa oferta de valor. Cuando nosotros veíamos en ejercicios anteriores en las calificaciones de mi capacidad actual y la capacidad hacia la que debo llegar para poder cumplir esa oferta de valor, la diferencia era muy poca. Entonces, yo siempre cuestionaba a las empresas y les decía, si esa diferencia es tan poca, o sea que esa mega la vamos a cumplir en el próximo año, porque la brecha que hay que cerrar es muy poquita. Incluso les decía yo a algunas empresas que varios de esos atributos y de actividades críticas deberían estar calificadas en 0. ¿Por qué en 0? Porque quiere decir que son cosas que estoy inyectando nuevas en mi negocio para poder lograr una mega, ¿cierto? Entonces, es como una observación que queremos hacer acá. Generalmente tratamos como de calificar
muy bien lo que sabemos hacer hoy, pero recordemos que para poder lograr la mega vamos a tener que hacer cosas diferentes también. Entonces, lo que hoy tenemos y está muy bien, va muy bien calificado, está ahí, puede que ya esté listo incluso, pero habrán otras cosas con las calificaciones diferentes o incluso unas nuevas que no hemos ni siquiera empezado a desarrollar. Así es, Carlos. Rápidamente yo quisiera, digamos, acá mostrarles ay, perdón, la red de valor pues, para este ejemplo. Miren que lo que yo les mencionaba hace pues un ratico con respecto a los atributos, la redacción de los atributos es muy importante para que sea coherente cuando ustedes vayan a unir los elementos, ¿cierto? No se trata solamente de colocar, por ejemplo, calidad, el atributo solamente calidad, sino que también lo redacten en función de cuando vayan a unir las piezas les quede perfectamente casado. Entonces, miren aquí este ejemplo, los 4 atributos son excelente relación precio-calidad, tiendas sencillas y próximas, conectividad y entrega a domicilio y facilidad en la compra por layout y portafolio justo. Y miren cómo quedó en el centro. Ofrecemos productos básicos de consumo diario focalizados en en aseo y alimentos, caracterizados por la excelente relación precio-calidad. Aquí vemos el primer atributo. Tiendas sencillas y próximas. Acá está el segundo. Facilidad en la compra por el layout y portafolio justo. Este sería el tercer atributo. Y finalizamos con conectividad y entrega a domicilio. Entonces, que realmente sea muy coherente, inclusive si ustedes quieren, obviamente, resaltar acá dentro de la misma frase los atributos, también lo pueden hacer, pero no vayan o sea, mejor dicho, al atributo hay que colocarle como un apellido, por decirlo de alguna manera. Y en las actividades críticas, muy importante que las definan como en función de un proyecto, ¿cierto? Porque en ocasiones colocan como actividades muy del día a día, que uno sabe que pues esas actividades se hacen constantemente, sino piénsenlas en función de si fuera un proyecto para la empresa, ¿cierto? Como es un tema interno, entonces, ¿cómo ustedes también lo podrían definir? Porque en el módulo 4, cuando estemos ya utilizando todas las herramientas para aterrizar la estrategia, vamos a manejar una metodología de gerencia de proyectos muy básica, es una metodología muy sencilla, pero que en ocasiones cuando esas actividades críticas quedan como, ¿cómo decirlo?, redactadas como más como en tareas del día a día, quizás ahí toca hacer como algunos ajustes para que realmente queden como denominadas como algún proyecto. Por lo que decía Carlos, miren que estos elementos ustedes lo van a utilizar para lograr la mega, es decir, esta propuesta de valor con este ADN calificado es el que les va a permitir lograr a ustedes la mega, ¿sí? Entonces, si yo tengo una mega a 5 años, esta red de valor me va a acompañar durante ese proceso. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Que inclusive Sergio también lo mencionaba y es el tema del escalonamiento de la mega, ¿cierto? Entonces, hay organizaciones que inclusive han cumplido su mega antes de tiempo y que inclusive han cerrado atributos o sea, más rápido de lo que ellos esperaban, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tuvieron una aceleración en procesos o hicieron innovaciones, hicieron ajustes que les permitieron de alguna forma cerrar rápidamente esas brechas y quizás, ¿cierto?, tengan la posibilidad de ir actualizando también esa red de valor. Pero muy en línea con lo que decía Carlos, en ocasiones colocaban en valor actual 4,6 y valor deseado 5. O sea, pues realmente la brecha era muy cortica. Y llegar a 5 no quiere decir que esté mal, pero es que si se llega a 5, después de eso, ¿qué va a pasar? O sea, casi que es un atributo que no va a tener oportunidad de mejora, o a veces en valor actual colocaban 5. Entonces, por eso es importante, primero, tener la participación del cliente, ¿cierto? En la parte de los atributos para sacar esas calificaciones y en la parte interna ser un poco rigurosos, ¿cierto? Con esas calificaciones, porque eso les va a permitir a ustedes y les va a exigir, ¿cierto? Este ejercicio de alguna forma
invita a que la organización tenga cierto nivel de exigencia diferente a lo que hacen en su día a día para lograr justamente esa mega retadora, grande y ambiciosa. Eso quería como complementarles para ya cerrar como tal este Daisy. espacio. Sí, Cristian, dime, espérame. El señor Rubén Darío tiene la mano levantada. Sí, adelante. Mil gracias. Ve, es una notica nomás. Es respecto a cómo mirar el tema de los atributos por proyectos. A ver, primero que todo, si no se tiene una capacidad o se tiene muy baja, hay que construirla. Porque si no, no se va a darle el elemento para poder presentar como un gran atributo. A veces la organización no tiene la capacidad de desarrollar, o no la cogió por donde era, o la tiene que reconstruir. Entonces eso es importante mirarlo. Es decir, no es simplemente lo que, y así lo decía muy bien Daisy, no se trata simplemente como, sí, vamos a ver cómo mejoramos el tema del recurso humano. No. ¿Qué se piensa sobre el recurso humano? ¿Cómo lo valoramos respecto a los demás? ¿Cómo va a ser entendido? ¿Cómo realmente se va a mostrar cuando esté fuerte? Y lo segundo es que las capacidades son dinámicas. La organización no vive fuera de los entornos. Si la mega está, por ejemplo, a 10 años, a 15 años, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿esa capacidad seguirá siempre como estática una vez la desarrollo llega a 4,5, 4,8? El mercado puede cambiar, la tecnología puede cambiar, muchas cosas pueden cambiar. Entonces, fíjense, es por ejemplo cuando se hablaba de eso sobre la calidad. Listo, ya está dada la calidad, está por sentada. Entonces, yo digo, por ejemplo, que la digitalización de la organización, hoy para mí es un desarrollo de un proyecto, puede que en 5 o 6 años esté en el mercado de eso ya por sentado. Entonces, hay que entender que en el largo, mediano y sobre todo en el largo plazo, hay que también hacer el seguimiento de esos atributos y pueden ir cambiando. Porque lo que estamos haciendo ahora no es como para decir, bueno, lo hicimos hasta que lleguemos a una anécdota. No. Es para que la organización tenga capacidad de autopensarse y ser autosostenible y autorreproducirse y autorregenerarse en el largo y largo plazo. Esa es más o menos la noticia que quería hacer. Muchas gracias. No, a ti, Rubén, no, muchísimas gracias por tu aporte. Súper. No, inclusive, bueno, para este ejercicio de la curva de valor, como yo les mencionaba, importante complementar con estos documentos. A veces la bibliografía, pues en ocasiones no todos la exploran, pero valdría la pena que en este tema le echen una revisadita y van a conseguir elementos adicionales. Bueno, no sé si tengamos alguna otra inquietud o con esto ya podríamos finalizar la sesión. Daisy, no veo más manos levantadas. Ok, perfecto. No, a todos muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias a los mentores que se han conectado. Creo que ha sido una sesión bastante interesante. Esa es la intención, que ustedes tengan como esas inquietudes. Sin duda, pues en el camino se van a ir encontrando con más temas, pero yo creo que es un módulo bastante digerible. Sin duda el módulo 1 pues es un módulo un poco más denso, pero totalmente necesario, como yo les decía, es el pilar de la metodología para que ustedes puedan avanzar de forma acertada. Algunas recomendaciones, no duden pues en enviarnos sus inquietudes, programar con tiempo la reunión pues de seguimiento. Recuerden que pues esas reuniones las hacemos de manera virtual o a través del enlace de consultas metodológicas que se los vamos a compartir pues el día de hoy. Preguntas por el WhatsApp, por correo electrónico. Y con respecto a las plenarias, nosotros estimamos iniciar plenarias el 10 de mayo. No quiere decir, como tenemos acá diferentes grupos conectados, no quiere decir que pues ya sea la fecha pues, de los grupos que están acá, pero sí es muy importante que ustedes tengan claridad de esa fecha para que por favor se programen. Nosotros estimamos después de Semana Santa estar enviando el cronograma ya con las fechas confirmadas por parte de los mentores, pero sí es importante que lo vayan desarrollando. O sea, prácticamente a partir de este momento tendrían sí un mes
Sin embargo, ustedes saben que la programación depende del agendamiento con los mentores, pero sí es importante que lo tengan en cuenta. O sea, como hagan de cuenta mejor, si ustedes tuvieran que presentar el 10 de mayo para que vayan teniendo lista la presentación. Cualquier inquietud que tengan, pues vamos a estar muy pendientes. Recuerden descargar el material. Este WeTransfer tiene una duración de 8 días, es decir, entre el 12 o 13 de abril más o menos se vence. Entonces, para que puedan aprovecharlo, empiecen a distribuir el trabajo con los diferentes grupos al interior de las organizaciones. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia, a los mentores, que tengan un feliz fin de semana y una buena Semana Santa para todos. Gracias, Daisy, lo mismo para ti. Muchas gracias para todos, feliz día. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.